Paz a vosotros, mis amados hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Les saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México, su hermano en Cristo, Lenin Gómez. Mis amados hermanos, continuamos con los temas a tratar de este mes. Varones en testimonio o en duda. ¿En qué lugar está hoy usted? ¿Siendo un varón de testimonio o siendo alguien que está en duda? En la primera semana, hermanos, vamos a estar viendo las 7 pruebas de Job. Hoy martes 7 de junio del 2022 vamos a ver la segunda prueba, la prueba física de Job. Y el texto base, hermanos, se encuentra en Job capítulo 2, versos del 1 al 8, que dice de la siguiente manera: Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de el Eterno. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Dios. Y dijo el Eterno a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás al Eterno, y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Eterno dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insistaste contra él para que arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo al Eterno: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Eterno dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Eterno e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de las cenizas. Este es el texto base, hermanos, por lo cual, una vez leído, ahora, hermanos, veremos cuál es el objetivo de mirar este tema. Pues cuando nos sentimos atacados, hermanos, personalmente en las pruebas, nuestras reacciones dan testimonio de la fidelidad que le tenemos a Dios. Como bien miramos, hermanos, en todas las pruebas que Job tuvo, jamás pecó contra Dios. Su fe nunca decayó. Y este tema, hermanos, nos insta, nos alienta para que cuando nosotros estemos o estamos pasando en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, hermanos, nuestra fidelidad siempre esté en Dios. Entonces es un tema, hermanos, que para nosotros viene siendo de motivación, viene siendo un tema que nos insta a seguir adelante a pesar de lo que nosotros estamos viviendo. Para poder entender un poquito más, hermanos, acerca de esta enfermedad, acerca del sufrimiento que tiene Job, yo les voy a invitar que desde su lugar, hermanos, donde quiera que usted se encuentre, tome su Biblia y localice el libro de Job. Y a través de esto, hermanos, nosotros nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que vamos a ver el día de hoy y cómo es que lo describe. Dice Job capítulo 7, versos del 4 y 5. Job 7, 4 y 5. Dice de la siguiente manera: cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga
y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Job capítulo 13, verso 28 dice: mi cuerpo se va desgastando como de carcamona, como vestido que roe la polilla. Y Job capítulo 16, verso 8 dice de la siguiente manera: tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar mi rostro. Y versos más adelante, verso 13, dice: me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Capítulo 19, verso 20 de Job dice: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con la piel de mis dientes. Y los últimos versos, hermanos, Job capítulo 30, versos 16, 27, 28 y 30, dice de la siguiente manera: y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderaron de mí. La noche taladra mis huesos y dolores que me rodean no reposan. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrescogido. Mi piel se ha ennegrecido y no por el sol. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Mis huesos arden de calor. Esto es lo que dice a través del libro de Job, hermanos, en sus diferentes capítulos, para que nosotros más o menos vayamos entendiendo qué es lo que tenía. Porque según aquí, hermanos, el verso 7, capítulo 2, verso 7 del texto base que acabamos de leer, dice que se le vino una sarna maligna. Y esta sarna, hermanos, dice que viene desde sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Si nosotros nos ponemos a pensar, a imaginar y a reflexionar, hermanos, quizás en un 90% de su cuerpo tenía este tipo de sarna, este tipo de, digámoslo así, de granos. No sé si lo podamos comparar, hermanos, con lo que viene siendo la viruela, que muchos lo conocemos, o como el sarampión. Son enfermedades cutáneas, hermanos, que pueden venirse a nuestras vidas. Una de estas enfermedades, quizás algo parecido a lo que Job tenía. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en los versos que acabamos de leer, dice, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Tener ese tipo de enfermedad, hermanos, es una enfermedad terrible. Una enfermedad, hermanos, donde es incómoda. Dice que la noche es larga. Estoy lleno de inquietudes hasta el alba. No sé si usted lo ha experimentado, no sé si usted le ha dado viruela, hermanos, pero es algo insoportable. La viruela no es tan parecida a esta enfermedad que tenía Job, pero algo se asemeja. ¿Por qué, hermanos? Porque Job, quizás en un 80 o en un 90% de su cuerpo, estaba rodeado de esta enfermedad. Imagínese usted, hermanos, todo su cuerpo. Por eso dice, cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Quizás veía una enfermedad eterna, porque él no sabía cuándo se le quitaría. La noche es larga. Quizás a causa de esta enfermedad no podía ni aún acostarse, porque toda la enfermedad, hermanos, todos los granos, todas las ronchas, todo lo que tenía, le era incómodo para él. Y dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Porque quizás él veía
que físicamente se estaba pudriendo su carne, hermanos. Dice, mi cuerpo se va gastando como la carcoma. ¿Por qué? Porque se está despedazando, hermanos. Toda la costra se le va cayendo. Quizás hay una costra, hermanos, que ya sanó y se le tiene que caer. Y él veía todo eso. Dice, tú me llenas de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar mi rostro. Si hablamos, hermanos, que Job tenía esta enfermedad en un 80, en un 90% de su cuerpo, estamos hablando también, hermanos, que quizás dentro de la boca también tenía esta enfermedad. Entonces, ¿cómo podría él comer? ¿Cómo podría él tomar agua? Quizás todo lo que él quisiera probar, no lo probaba, sino que su garganta era desgarrada por el alimento, era desgarrada por los granos que tenía. Por eso dice que testigo es mi flacura, porque también se estaba enflacando de su cuerpo. Todo esto, hermanos, toda esta enfermedad venía también a quizás a afectar alguno de sus riñones, algo que está hiriendo por dentro. Por eso dice, mi hiel derramó por la tierra. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con la piel de mis dientes. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderaron de mí. Estamos mirando, hermanos, cómo Job sufría. Sufría y no solamente físicamente, sino que también espiritualmente, porque llamaba a Dios. Y quizás, como él lo pensaba, Dios no lo escuchaba. Pero Dios estaba actuando. Dios en silencio, quizás con todas sus fuerzas de Dios, decía, no pierdas la fe. Sigue adelante, Job. No te quedes aquí. Y por eso, hermanos, todo esto, todas estas aflicciones, hermanos, que tenía Job, todo lo estaba sufriendo, todo su cuerpo. Dice, mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrescogido. Mi piel se ha ennegrecido y no es por el sol. Quizás estaba cambiando, hermanos, esta parte de la piel porque ya no era normal. Todo esto, hermanos, todo esto le pasó a este siervo Job. Un siervo, hermanos, que era justo y que era temeroso de Dios. Ahora bien, hermanos, una vez viendo toda esta parte, nosotros nos preguntamos, o pregúntese usted mismo, ¿qué pasaría si Dios pone a prueba su fe con el dolor, hermanos? Con el dolor físico. Si perdemos la salud, si perdemos la tranquilidad, o así como Él lo perdió, los seres queridos o algunos bienes que Él tenía. La pregunta es, ¿nos mantendríamos firmes en nuestra fe? Quizás ahorita, hermanos, si usted no le ha acontecido ninguna enfermedad, quizás ahorita podría decir rápidamente, claro que sí, amén. Pero es muy diferente, hermanos, cuando nosotros pasamos esa enfermedad. Quizás en ese momento de la prueba, hermanos, nuestra respuesta no sería tan sencilla. No diríamos amén, porque estamos viviendo el dolor en carne propia. La pregunta y lo que nosotros también nos podemos poner a reflexionar es, ¿qué estará pasando en la mente de un hermano, de una persona que está atravesando por una enfermedad similar o por cualquier tipo de enfermedad? ¿Qué estará pasando por su mente, hermanos? ¿Se ha puesto a pensar eso? Quizás a los que ya tuvieron alguna enfermedad y que salieron avantes y que nunca decayó su fe, nos puedan responder esta pregunta. Pero para todos aquellos que no hemos pasado por eso, ¿qué nos preguntaríamos, hermanos? En medio de ese dolor, en medio de esa angustia, quizás diríamos,
¿cuándo terminará este dolor? ¿Será un castigo que Dios me dio? Así como sus amigos de Job le decían, quizás Dios te está castigando, quizás tú debes algo. Quizás a veces viene eso a nuestra mente. ¿Será un castigo de Dios? Y muy rara la vez podemos preguntarnos que si tendrá algún objetivo esta enfermedad. Y muchas veces respondemos que no. Cuando todo, hermanos, todo está bajo control de nuestro Dios y todo tiene un porqué. Nada, hermanos, nada pasa solamente por pasar. Muchas veces, hermanos, podemos decir también, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy bueno y no le he hecho nada malo a nadie. Ver, hermanos, cuál es este sufrimiento que está pasando un hermano que ha caído, hermanos, en esta gran prueba. En este sufrimiento, hermanos, podemos detectar que la persona que lo está atravesando en diferentes partes, en diferentes circunstancias. No solamente es el sufrimiento físico, hermanos, también es el sufrimiento económico. Porque si tiene una enfermedad, no puede trabajar. ¿Cómo se está manteniendo el hermano? Y no solamente sufre él, sino que sufren todos los que le rodean. Sus familiares más cercanos sufren con él. Y el punto importante, hermanos, al que queremos llegar, el sufrimiento espiritual. Un sufrimiento, hermanos, importante y prolongado. Porque Job no nos dice qué tiempo sufrió, hermanos. Pero también cuando cae la enfermedad a nuestro cuerpo, no sabemos cuántos días permaneceríamos en cama, permaneceríamos con ese dolor, con esa enfermedad. Por eso este sufrimiento es un sufrimiento prolongado, que muchas veces, hermanos, conduce a una crisis espiritual. Cuando no se percibe una salida para el dolor o cuando nos parece a veces, hermanos, que esta enfermedad es más fuerte que nuestras fuerzas. Cuando lo vemos así, hermanos, la tristeza comienza a adueñarse de nuestra alma y se empieza a oscurecer nuestra vida, hermanos. Y quizás a veces llegamos a un momento donde nos sentimos asfixiados, hermanos, por tantos problemas que ya ha ocasionado esta enfermedad. Por eso, hermanos, es muy importante, y especialmente, hermanos, en estas situaciones, iniciar lo antes posible con la búsqueda de nuestro Dios. Ese es el primer paso, hermanos, que debemos de dar. El dolor, hermanos, puede llevarnos a una crisis grave, pero también, hermanos, si nosotros lo vemos de manera positiva, lo tomamos con fe y miramos, hermanos, que todo tiene un porqué, podemos ver una oportunidad, hermanos, para iniciar un proceso que quizás nos hace falta, un proceso de maduración, un proceso en el cual nosotros podemos superarnos. Tenemos que tener, hermanos, en cuenta que el dolor impacta, hermanos, no solamente en nuestro cuerpo, sino que también impacta en nuestra mente y también impacta en nuestra alma, en nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, cuando estemos pasando por este proceso, debemos de estar seguros de algo. Así como dice primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que nosotros podamos soportar. Y eso es lo que tenía Job. Esto es lo que estaba haciendo Dios, trabajando en él, viendo en él. Y quizás
un poco alejado, pero nunca dejó de escuchar las súplicas de Job. Quizás en su interior de Dios decía, no te des por vencido, que el mal no te venza. Y esto, hermanos, esto nos da una gran enseñanza para que nosotros podamos mostrar, hermanos, de qué estamos hechos por dentro. ¿Y qué tipo de actitud debemos demostrar en esto, hermanos? Algo muy importante que toca el objetivo. ¿Qué tipo de actitud debemos de tener nosotros para que también esa actitud sea un testimonio para el Dios vivo? Lo que hemos notado, hermanos, lo que hemos visto. Yo sé que usted conoce hermanos, hermanas que están enfermos. En estos últimos tiempos, hermanos, he tenido la oportunidad de conocer a dos de mis hermanos que están enfermos. Una de ellas en cáncer, casi fase terminal, hermanos. Pero hay algo que nosotros notamos en eso. Platicaba yo con ella y buscaba yo palabras de aliento en la Biblia, hermanos, para que su fe no decayera. Pero ¿qué creen? La sorpresa que me he llevado. Su fe no ha decaído. Y su seguridad en Cristo, hermanos, es la que la fortalece. Y esta hermana me decía, hermano, cuando Dios me llame, me tengo que ir porque estoy seguro en Él. Y cada que la saludo, hermanos, hermanas, cada que la saludo, ella me recibe con una sonrisa. Esto habla muy bien de ellos porque saben dónde está su fe. Sabe cómo está. Nunca la va a mirar usted triste. Quizás hay unos momentos de preocupación porque quizás no hay la economía suficiente para el tratamiento. Pero su fe, hermanos, su fe no decae. Hoy, hermanos, en estas semanas nos dieron la noticia que su proceso en la cual ellos van continuamente, hermanos, ya acabó, pero el cáncer no le fue quitado. Y hay una esperanza, hermanos, porque nos llegó una hierba que es, hermanos, para la diabetes, para el cáncer. Nosotros sabemos que Dios pone todos los medios de curación, hermanos, que Él ha hecho la naturaleza, Él ha hecho la medicina y que ha puesto dones en las personas para la sanación. Así que nuestra fe, hermanos, debe de estar puesta en el Creador, en el Eterno. Otro de mis hermanos que se encuentra en silla de ruedas, hermanos, me comenta que de un día para otro dejó de caminar. Pero él no se entristece, él le echa ganas con sus terapias y él sabe, hermanos, que por algo están sucediendo las cosas. Platicaba yo con ellos, con su familia, y fíjese la lección, hermanos, que hoy nos pone. Porque todo esto, hermanos, como lo comentábamos hace un momento, es por algo, es un aprendizaje, es una lección que Dios nos quiere dar. Quizás nuestro ego, nuestro orgullo, quizás nuestra altivez, es lo que quiere que Dios quite de nuestra vida y ponga más humildad. Porque me decía que su esposa lo invitaba y le decía, ¿sabes qué? Vamos a visitar a un hermano, está enfermo. Cuando él todavía podía caminar, él decía, no quiero ir, ve tú, yo no quiero, no estoy de ánimos para ir. Y no quería ir, hermanos. Apenas que lo fuimos a visitar, me contaba eso. Y decía, yo era de esas personas, yo no quería visitar a nadie, estaba yo cómodo en mi casa, trabajando, no ir a la iglesia y todo eso. Y bueno, hoy cae la enfermedad en mí. Y ahora estoy experimentando el dolor y la tristeza que los hermanos sienten cuando no los visitan. Y yo sé que si Dios me está probando en estos momentos,
Si Dios está haciendo esta enfermedad para que yo recapacite, yo le voy a dar muchas gracias a Dios y yo le doy muchas gracias a Dios. Si me recupera, haré su voluntad de ahora en adelante. Esto es lo que el hermano ahora piensa, y esto es lo que nosotros también debemos de tener mucho en cuenta, hermanos. Que muchas veces nosotros, hermanos, no nos ponemos en el lugar del hermano que está sufriendo. Y muchas veces dejamos pasar los días sin visitar. La invitación es esa, que en momentos de aflicción estemos con la familia en la fe, como lo dice una de sus cartas de Pablo. Cuando un miembro está entristecido, todos nos entristecemos. Y cuando un miembro está alegre, todos debemos de alegrarnos. Cuando nosotros, hermanos, estudiamos la aflicción que tuvo Job, hermanos, nos vamos a dar cuenta de lo tremendo, fuerte que fue su prueba. Sus dolores, hermanos, taladraban sus huesos. Y como roedores, dice, como roedores voraces, no le daban un punto de reposo. El pie, dice, que se había engrandecido y se caía. Así, hermanos, nosotros podemos mirar todo esto. Así, hermanos, pasa la historia de Job. Pero Job tenía, hermanos, una fe. Así como nosotros, hermanos, en medio de la noche más oscura, al final podemos ver una luz. Nosotros podemos ver a Job y podemos decir cómo es posible que un patriarca tan próspero, que tenía todo, ahora está empobrecido, ahora está enfermo, ahora esté sufriendo este tipo de calamidades. Pero gracias a Dios, hermanos, nosotros podemos conocer el fin de esta prueba. Pues ahora Job, hermanos, es sanado de todas sus dolencias, y ahora sí, hermanos, gracias a su fe, gracias a su perseverancia, a su fidelidad de Dios, ahora recibe honores, y ahora nosotros lo podemos conocer. Así como él conoció a Dios, conoció al Eterno, dice en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Algo realmente maravilloso que también nosotros debemos de mirar, debemos de decir y debemos de tener confianza, hermanos. Sabía, hermanos, Job sabía de la grandeza y del poder de Dios. Él lo sabía. Él sabía que Dios es soberano. Pero ahora, luego de todas estas pruebas, hermanos, y su entendimiento que él tenía, fue ahora iluminado, hermanos, por la gracia del Espíritu Santo. Todo esto, hermanos, que vemos a través de los libros, a través del libro de Job y de las siguientes pruebas que vamos a ver, hermanos, todo esto, hermanos, tiene un objetivo. El fin, hermanos, de este objetivo es que nosotros, hermanos, cuando estemos pasando por medio de estas circunstancias similares, no seamos desanimados, hermanos, que no nos desalentemos, que tengamos paciencia y consuelo, que como dice su palabra, hermanos, en el Señor somos más que vencedores. Que así sea nuestra fe, que así sea nuestro ánimo para testimonio de Dios, hermanos. Y aquí nosotros podemos resaltar varias cosas. Nosotros como creyentes, hermanos, no estamos exentos del sufrimiento. El sufrimiento, hermanos, debemos de saber que no es porque hayamos pecado, no es el resultado, hermanos, de algo que hayamos hecho mal. Que debemos de ver, hermanos, que el sufrimiento trae algo para nosotros, algo bueno. El sufrimiento puede desarrollar en nosotros, hermanos, la capacidad de resistir al mal y de persistir en la fe, hermanos. Dios permite esta prueba, hermanos, pero siempre mirándonos. Así como el alfarero, así como veíamos en temas anteriores, hermanos, cómo es que se hace el oro.
el oro refinado, hermanos, siempre con la supervisión de Dios. Nunca alejaos de Él. A veces, hermanos, las cosas que nos pasan, las cosas que nos suceden, quizás no encontremos alguna explicación y Dios no nos la va a dar, hermanos. Pero sabemos que algo bueno va a acontecer de eso. A veces quisiéramos, hermanos, encontrar explicaciones de los hombres, pero a veces todas esas explicaciones, hermanos, son inútiles, porque no nos van a llenar y no nos van a dar una respuesta a la que Dios en verdad está mandando eso. Debemos de entender, hermanos, que en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, Dios tiene el poder para consolar nuestras almas y para que Él pueda sanar todas nuestras dolencias. Y al final, hermanos, nosotros podamos ser ese testimonio en medio del dolor, así como lo fue Job, hermanos. Dios no permite, hermanos, que seamos probados, hermanos, con aflicciones que no vamos a poder resistir. Dios nos conoce. Y con eso yo a veces me pongo a pensar y me pongo a analizar. Quizás no ha llegado esa aprobación en mi vida. Quizás Dios conoce que soy débil. Quizás Dios sabe que a veces no voy a aguantar. Y por eso no ha puesto, hermanos, quizás una aflicción dura. O quizás ya la puso y no me di cuenta. Muchas cosas pueden venir. Pasar, hermanos, por la enfermedad. Así como este hermano que yo les comentaba. Como él la está pasando, hermanos. Quizás también, a través de su enfermedad, hermanos, pueda consolar a otros. Santiago, hermanos, en su carta, en su capítulo 5, verso 11, dice: ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así como se comportó con Job, así se comportará con nosotros, hermanos. Así que el gozo, hermanos, el gozo en medio de las aflicciones, hermanos, demuestran en dónde está puesta nuestra fe. Y de ahí, hermanos, se demuestra que nada ni nadie puede movernos de la fe y de la confianza que le tenemos a Dios. La enfermedad, hermanos, en nuestro cuerpo es el sufrimiento que nosotros pasamos. Quizás son muy duras. Hoy, en estos tiempos, hermanos, quizás usted experimentó, no lo sé, hermanos. Solamente usted sabe, usted conoce lo que tiene. Pero muchas veces, hermanos, familias completas, familias de 5 integrantes, murieron a través de esta enfermedad del COVID. El dolor quizás no fue muy prolongado para la persona que falleció, pero el dolor quedó en aquella persona que quedó viva, quizás la mamá, el papá, el hijo, que vio morir a sus padres, que vio morir a sus hermanos, que vio morir a sus primos, a sus vecinos. El sufrimiento, hermanos, tan extremo, no quiere decir, hermanos, que no existe un Dios amoroso. Al contrario, hermanos. Dios solamente espera que tu fe y tu esperanza no sean movidos, hermanos, por ninguna tribulación. Que tu fe siempre esté ahí, puesta y anclada en Dios. Job, hermanos, Job se quedó aferrado a Dios. A pesar de que Dios no le respondió, hermanos, en sus oraciones. Aparentemente, pues no le mandó ninguna ayuda, no le dio ninguna cura. Pero lo que nosotros podemos decir, hermanos, en medio de esta tribulación, podemos responder como Job respondió en el verso 10 del capítulo 2, hermanos. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien?
¿Y el mal no lo recibiremos? Claro que no, hermanos. Vayamos a recibir todo, porque todo esto, hermanos, en nosotros produce paciencia, produce fe y produce enseñanza, y algo se está moldeando dentro de nosotros. Así como Job, hermanos, así como Job estaba anclado a Dios, ninguna tormenta podía alejarlo de él, hermanos. Así también nosotros debemos de desistir y debemos de estar ahí, hermanos, anclados a Dios, anclados a esa fe y a esa esperanza. Y que seamos, hermanos, testimonios para los demás. Y que cuando estemos pasando, hermanos, este tipo de situaciones, nosotros demos gracias a Dios por todo y de todo, porque esto es lo que agrada al Señor. Mis amados hermanos, yo espero que cada uno de ustedes, hermanos, reflexione acerca de lo que hoy está viviendo. Yo no sé, hermanos, no sé qué está pasando. Quizá esté pasando por un momento de angustia, quizá esté pasando por un momento de dolor, de enfermedad, de situaciones económicas, cualquier tipo de situación, hermanos. Pero no decline. Que su fe no mengüe y que siempre siga para adelante. Ese es mi deseo. Mis amados hermanos, yo espero que esta palabra, esta enseñanza nos deje mucho, hermanos, y nos haga producir buenos frutos para los demás. Les invito a que oremos, hermanos. Eterno y buen Dios, el Dios que creó el universo. Como dice tu salmo, Señor, tú nos creaste y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de tu prado. Bendito Señor, hoy en este día que tú nos has puesto esta palabra. Te pedimos que esta palabra sea un motivo por la cual nosotros podamos levantarnos cada día en medio de las tribulaciones. Y que tú, Señor, el Dios misericordioso, amoroso y bondadoso, esté con cada uno de los que hoy escuchan esta reflexión. Hay muchos que están pasando enfermedades. Hay muchos que están dentro de un hospital. Hay muchos que quizás no tengan trabajo, que quizás no tengan nada que comer. Pero solamente tú eres el único Dios que suplirá todo y que hará que sobreabunde tanto en la salud, tanto en el alimento como en el trabajo. Bendito y eterno Dios, bendice a cada uno de los que escuchan hoy tu palabra. Y que tu palabra, como sabemos, nunca vuelve a ti vacía, sino que trae algo de resultado. Y el resultado es ese, la fe en ti. Y que ahora nosotros podamos decir que somos varones en testimonio y no en duda. Bendito Señor, muchas gracias. Gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, porque nos permites hoy reflexionar a través de tu palabra, que nos alienta, que nos insta a seguir adelante. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que hoy te escuchan, Señor, y sigue bendiciendo a nuestros hermanos administradores, expositores y nuestras hermanas que te oran cada noche para que tú cumplas, Señor, las peticiones de su corazón. Muchas gracias. En el nombre santo y eterno de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. En eso te lo pedimos. Amén y amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo.